con respecto a esta mitzvah. Vamos a ver entonces, sin más preámbulos, la mitzvah 227. Y empieza diciendo, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado ahorcar a los que traspasen una mitzvah determinada. Y este ahorcamiento no aparece tan específico aquí, pero está conectado con lo que dice Éxodo 21:20. Si vamos allí a Éxodo 21:20 rápidamente, en la expresión mot yumat, ya por la tradición antigua se sabía que se procedía de esta manera. Y ahí surgió un concepto que ahora vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver Éxodo 21, había dicho 21, perdón, 21:16 es el versículo. Dice, mira que muy curioso dice aquí, y el que secuestre una persona y la venda, o sea, como en el caso de los hermanos de José, que lo secuestraron y lo vendieron, o inclusive si es cierta la hipótesis que dice que ellos no lo alcanzaron a vender, sino que cuando fueron al pozo ya otros lo habían sacado y lo habían vendido. Las dos posibilidades existen. En todo caso, aquí hay una sentencia de la Torah, el que secuestre, gonev, es el mismo verbo que significa robar o hurtar, y por eso hemos hablado que es como sustraer en secreto, ¿no? Sustraer en secreto. Dice, el que sustraiga en secreto a un hombre, a un ish, y lo venda y se encuentre en su mano, o sea, esta expresión quiere decir que él sea el responsable, mot yumat, morir será asesinado, será muerto. Hemos de recordar también que el verbo asesinar en castellano, lamentablemente, no todos lo conocen la utilidad que tiene, pero el verbo asesinar es el que produce la muerte por razones políticas, religiosas o digamos así, judiciales. Lo que pasa es que asesinar se oye más fuerte en castellano, pero etimológicamente no es lo que a veces uno entiende. Así que seguiremos diciendo morir ha de ser muerto, mot yumat. Algunos traducen ciertamente morirá. Claro, aquí no te especifica de qué manera. Es allí entonces donde surgía la discusión en el antiguo Israel, porque resulta que había un documento que yo lo he mencionado en otras ocasiones, voy a compartir aquí una pantalla en blanco para escribir. Este documento yo lo he mencionado en varias enseñanzas, de cuando en cuando se da la ocasión lo cito, es el Sefer Dixertá, que se traduce como el acta de los decretos. Pero el acta de los decretos es específicamente texto en el que se catalogaban los 4 tipos de pena capital, a saber, estrangulamiento, incineración o quema, eso lo vamos a ver ahora, estaba la decapitación y estaba el apedreamiento. Imagínate, vaya nivel de conversación, ¿verdad? Los 4 tipos de pena capital. Esto es a lo que una persona se exponía en la antigüedad como pena a recibir por la violación, repito, de determinados delitos que daban para ello, delitos con pena capital. Esto es impresionante. Entonces, por eso, cuando leemos que Jesús abolió el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, lo que está diciendo es básicamente que anuló las penas de muerte para nosotros. Óigase bien. Y ahora aquí viene otro tema. La pregunta que algunos nos hacen y nos desafían a veces es, si tú guardas la ley, entonces tendrás que aplicar la ley en el sentido de apedrear o de decapitar. ¿Por qué no lo haces? Y con ese tipo de razonamiento tratan de entonces llevarse toda la Torah por delante. Pues lo que tenemos que responder justamente es lo siguiente. Como todo el juicio lo dice la carta a los hebreos, ahora te has presentado ante Dios el juez de todos. No hay jueces como los había en la antigüedad, porque hay que recordar que los jueces en la antigüedad eran instituciones divinas. Hoy sería bastante peligroso
que alguien surgiera de la nada sin ningún tipo de señal de respaldo ni autorización divina, a autoproclamarse juez y a tratar de imponer este tipo de penas, que eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, en el mundo islámico. En el mundo islámico ellos han crecido o han mutado en su cultura y ellos se creen con la facultad de ir imponiendo las penas de muerte a los infieles como mejor a ellos les parece, ¿no? En el sentido de su religión y todo esto. Pues lo que nos está mostrando el Evangelio es otra dirección totalmente opuesta. Como Dios es el juez de todos, lo que vamos a decir entonces no es que esto está anulado. Óigase bien, que Mashiach anuló estas penas para nosotros los creyentes es una cosa, pero que estas sentencias están vigentes y que quizá Mashiach en el mundo venidero, o quizá no, seguramente, lo que pasa es que a veces nosotros nos ablandamos mucho cuando hablamos, pero tendríamos que decirlo. En el mundo venidero, en el día del juicio, en lo que es la segunda muerte, pudiéramos llegar a ver a Mashiach dictando órdenes de ejecución de este nivel, por ejemplo. Y no nos tenemos que asombrar, y no nos tenemos que estremecer, ni pensar mal de Dios, ni nada por el estilo, porque es que por lo menos estábamos viendo que de estas que están aquí presentes, hay una por lo menos que está bastante clara, y es justamente la incineración o la quema. Porque alguno pudiera decir, bueno, pero en la Biblia no dice ninguna parte que haya que estrangular, solamente dice matar. Y el apedreamiento también está evidenciado, porque de hecho hasta Pablo ordenó o consintió en la muerte de Esteban por apedreamiento, ¿no? Y también está escrito en la Torah. Así que de estas 4, solamente 2 están evidenciadas en el texto. Insisto, el apedreamiento y la incineración. Y claro, a nosotros hoy, voy a colocarle aquí un chulo a esto, la incineración y el apedreamiento. Las otras son sujeto de la tradición. Entonces, claro, cuando iban a discusiones y preguntaban de dónde salía o de cómo sabes en la Torá o por medio de la Torá que tienes que decapitar o que tienes que estrangular, no había justamente ya esa claridad. Entonces ahí donde los fariseos comenzaron a contender con los saduceos porque no podían sostener o justificar qué pecados se castigaban con qué sentencia. Y claro, esto dice mucho, porque está mostrando que los jueces entonces dictaban sentencia era en ese momento y no con base en un manual escrito. ¿Me hago entender? O sea que esto era Dios el que dictaba la sentencia y esto es importantísimo entenderlo, porque por esa misma razón corroboramos que de Dios es que procede el juicio. Ahora, lo que nos está ahorrando Mashiach a nosotros es justamente que tengamos nosotros que lidiar con estas cosas, pero no quiere decir que el mandamiento sea anulado. El mandamiento está presente. Eso es lo que algunos no terminan de entender. Ahora, hay que llegar a decir entonces que es Dios quien es el juez de todos y que para evitar precisamente cualquier tipo de imperfección, como lo mismo que hizo con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es un ejemplo muy exacto para comparar porque a pesar de que fue un sistema que Dios implementó directamente y él mismo especificó todas las cosas, sabemos luego que en la práctica humana se fue descarrilando, se fue haciendo imperfecto. Ya, por ejemplo, no había una descendencia, digamos, a veces aprobada o apta para el ejercicio, entonces pasaba el tío, pasaba el sobrino, y ya luego en la época del segundo templo fue peor porque ya ni siquiera eran sacerdotes hijos de Aarón. Entonces esto mostraba que era una medida efectivamente leolam, una medida que Dios había establecido con un tiempo que él iba a administrar en su justicia y en su soberana determinación. Pues en este mismo caso tendríamos que hablar de los jueces. Los jueces eran personas, eran humanos que recibían las sentencias de parte de Dios. Ahora, la época de los jueces terminó y vemos que entramos en la época de los reyes y ya allí con los reyes empiezan a aparecer los profetas. Es muy curioso porque, claro, en el mundo antiguo los reyes eran los que dictaban sentencia.
Eso es conocido en todas las naciones. Los reyes eran la máxima autoridad. De hecho, hasta Pablo apeló a César, porque era la máxima autoridad y todo ciudadano romano tenía derecho a una audiencia de juicio con el propio César, con el propio rey de Roma, ¿no? Entonces, así pasó. Los reyes de Israel vinieron a tomar digamos, la función de jueces o de última instancia, como Salomón, por ejemplo, que le llevaron la causa de las dos mujeres con los niños que se habían muerto y otra serie de sentencias más, y él era la última autoridad. Y por eso los reyes fueron llamados Mashiach, porque representaban la autoridad de Dios en la tierra. Y fíjate que cuando los reyes fallaban o distorsionaban o querían cambiar la ley o inaplicar la ley, Dios enviaba un profeta. Y el profeta era llamado Mashiach. ¿Por qué? Porque entonces el profeta venía a garantizar la debida observancia de la Torah. Aunque el rey estuviera en la máxima nivel, el profeta estaba encima del rey, en este caso. Sí, lo vamos a comparar en ese sentido. Entonces, vemos que en la época de los reyes se acaba, Dios determinó que se acabasen los reyes. Eso ya nos dice algo. Y ya se acabaron los profetas. Como bien, en ese sentido, repito, ¿no? No quiere decir ahora que hoy no pueda haber profetas, pero estoy hablando en el tema que estamos comentando ahora, en el tema del juicio, en el tema de la aplicación de la Torah. Bien lo dijo el propio Mashiach, todos los profetas profetizaron hasta Juan. En ese mismo sentido, porque fíjate tú cómo Juan se le opuso a Herodes. Era profeta, por esa misma razón, en este mismo sentido. Y le decía, oye, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito esto. Claro, podemos llegar a ver a Juan, que dice que a él salía toda Judea, toda Israel salía a Juan. Era como un juez de la época antigua, pero con la gran diferencia de que al ser el mayor de los profetas, llegó entonces a mostrarle al pueblo, a preparar al pueblo para la venida del Rey de Reyes, el gran y superior Mashiach. Entonces, cuando Mashiach viene como nuestro redentor, automáticamente ahora sabemos que Él es nuestro Rey. O sea que nosotros tenemos que descansar en nuestro justo juez. ¿Me hago entender? Esto es hermoso el recorrido, es impresionante.